Ese instrumento de 6 lados, cuyo retumbar se devuelve como latidos del corazón, es el elemento vital de Alexis Castañeda. El cajón asemeja mucho el sonido de la batería, y en ese aspecto ha ayudado mucho a los percusionistas, a los músicos, que muchas veces, o a las agrupaciones, que muchas veces tienen que ir a tocar y tienen que tocar en espacios muy pequeños, no pueden llevar una batería, o sea, un restaurante, un pub, etcétera. Entonces no pueden llevar una batería, pero llevan un cajón que ocupa muy poco espacio y que pueden acompañar perfectamente cualquier género musical. Luthier e innovador fabricante de cajones, Alexis se ha convertido, además, en un gran conocedor de este instrumento, cuyos orígenes se remontan a las épocas de la esclavitud. Hubo una ley que prohibió el uso de tambores de parche, entonces los esclavos tuvieron que buscar otras formas de hacer música. Entonces se cree que ahí comenzó usando cajas de embalaje, cajas donde venía la fruta, se comenzó a percutir. Pero el cajón no se quedó en su modelo original y clásico, sino que poco a poco fue evolucionando. Y Alexis entendió esto. Por eso fundó Atempo, una fábrica de cajones que ya cuenta con 20 años brindando instrumentos de percusión de calidad en el mercado peruano e internacional. Cuando yo era joven me gustaba mucho la música criolla. Aparte de eso, aprendí a trabajar con la madera porque mi papá fue ebanista, porque mi abuelo fue ebanista. Entonces yo quise juntar ambas cosas, o sea, el trabajo con madera con mi pasión por la música y la música criolla en este caso, y fue donde inicié Atempo. O sea, tenía el taller de carpintería de mi papá, comencé a fabricar mis primeros cajones y bueno, la cosa siguió para adelante. En 1999 empieza a vender sus instrumentos bajo la marca Atempo Instrumentos Musicales, nombre que poco después cambiaría por Atempo Percusión. A través de los años, y atendiendo cada comentario de los percusionistas, Atempo Percusión fue perfeccionando el cajón peruano y haciéndolo utilizable para varios géneros, aparte del original creado para la zamacueca. Inicialmente el cajón es usado para acompañar la zamacueca. Entonces, inicialmente el cajón se usaba para la zamacueca y después se usaba para la marinera y la zamacueca. Fue mucho después, ya en el siglo pasado, recién a mediados del siglo pasado, del siglo XX, cuando el cajón es incorporado a otros géneros musicales como el festejo, el andó, el vals, la polka, etc. Actualmente, al cajón tradicional se le ha sumado el conocido como cajón con cuerdas, adoptado por el flamenco español. Hay dos tipos de cajones, digamos que podemos agrupar los cajones en dos clases. Uno, el cajón peruano tradicional, aquel que no lleva cuerdas por dentro, y otro, el cajón con cuerdas, que muchos le llaman cajón flamenco porque en verdad comenzó a usarse y se usa mucho en el flamenco. Pero estos dos tipos de cajones necesitaron más que solo madera para ser elaborados. La fórmula secreta la descubrió Alexis hace ya más de 2 décadas. Para construir un cajón, en verdad entran muchos factores. Bueno, primeramente es el tipo de madera. Hay maderas más blandas, hay maderas más duras. Entonces, el cambio de una madera a otra va a producir un sonido diferente. Lo siguiente son las dimensiones, qué tamaños tienen esos cajones, ¿no? Cuáles son las medidas de esos cajones. Y de la misma manera, una medida diferente va a tener como resultado un sonido diferente. Otra cosa importante es qué tan seca está la madera. Si es madera recién cortada, si es madera secada al ambiente solamente, o si es madera secada en hornos industriales. Eso va también a determinar el sonido que va a dar ese cajón. El grosor de la tapa es otra cosa determinante. El diámetro del agujero que va atrás es otra cosa determinante. Qué tan lijada y qué tan suavizada está la madera en la parte interior del cajón es otra cosa determinante. La posición de los tornillos es otra cosa. O sea, son muchas cosas, son muchos elementos que van a inferir en el sonido que va a dar ese cajón. Soy músico y a la hora de tocar me doy cuenta que me falta algunas cosas, que me gustaría que el cajón tenga tal o cual cosa. Eso fue lo que me motivó a ir innovando, ir desarrollando nuevos modelos de cajones según lo que yo quería. El modelo Carnaval es un cajón que
se cuelga en la cintura, de tal manera que el percusionista tenga ambas manos disponibles para poder tocar y a la vez poder bailar o poder hacer marchas. Alexis sintió la necesidad de añadir accesorios al cajón, de hacer algo más que solo quedarse en el modelo clásico, y así brindar más herramientas a los músicos sobre el escenario. Yo trabajo con muchos artistas aquí. Si, por ejemplo, si yo tengo que salir al costado del artista, hacer un solo, es difícil salir con esto, ¿no? Me pongo un carnaval y salgo mimicrado y es chévere, ¿no? Entonces nos sirven a nosotros como tenemos muchas opciones de acuerdo al género. Además de las posibilidades que el cajón innovado le da al espectáculo, también permite abordar distintos géneros musicales. El cajón se ha hecho un instrumento universal, se toca en todas partes del mundo y se fabrica en todas partes del mundo por su simplicidad. Es decir, tiene un grave y un agudo y con eso puedes acompañar cualquier cosa. Todo evoluciona con el tiempo. El cajón no es la excepción. Atempo va de la mano con el desarrollo de este instrumento de percusión, que ya lleva siendo parte de la música peruana y extranjera por más de un siglo. Atempo va a seguir innovando, es parte de la vida y de la cultura de Atempo. Desde que nació hace 20 años, siempre estamos innovando, siempre estamos creando cosas nuevas y va a seguir haciéndolo. Eso es parte del ADN de Atempo.